Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy realizaremos ejercicios sobre el cálculo de volúmenes en el espacio de 3 dimensiones. En particular, en la semana pasada y esta semana hemos desarrollado el método de secciones transversales, discos, arandelas y esta semana cascarones cilíndricos. Vamos a comenzar con justamente los cascarones cilíndricos en el siguiente ejemplo. Tenemos un pastel que tiene una forma anular, que se forma al hacer girar alrededor del eje Y esa región acotada. Si nosotros consideramos la función que tenemos por arriba, se anula para x igual 1 y para x igual raíz cuadrada de 1 más pi. Y son de hecho dos ceros consecutivos de esa función. Dentro de ese intervalo la función toma valores positivos. Por lo tanto, el gráfico se va a ver más o menos de la siguiente forma. Bien, lo que tenemos que hacer es determinar el volumen de ese pastel al hacer girar esa región alrededor del eje Y. Dado que tenemos Y como función de X y el eje de rotación es el eje Y, es un eje vertical, el método que está indicado para este caso es el de los cascarones cilíndricos. Para lo cual nosotros tendríamos que tomar un valor de X en el dominio, que lo vamos a representar en el eje X en particular. Trazamos el segmento vertical, en este caso lo hacemos girar alrededor del eje Y y se forma el cascarón cilíndrico. Tenemos que encontrar el radio y la altura. El radio se mide en este caso en forma horizontal y es la distancia desde el punto X al eje de rotación, y eso es X. En cuanto a la altura, viene dado por la función. Si consideramos la región acotada que está graficada, consideramos el método de los cascarones cilíndricos, conocemos el radio y la altura en el intervalo correspondiente. Así que esto también es importante para determinar los extremos de la integral. Así que el volumen del pastel es 2pi, la integral desde 1 hasta raíz de 1 más pi, del radio por la altura. Si reemplazamos lo que teníamos, nos queda la integral desde 1 hasta la raíz de 1 más pi, bueno, 2pi, x, seno de x cuadrado menos 1, integral con respecto a la variable x. Aquí usamos como cambio de variable lo que está, digamos, dentro de la función seno. Digamos, intuitivamente es el x cuadrado menos 1 dentro de la función seno lo que hace difícil esa integral. Sin embargo, tenemos la derivada, o digamos algo relacionado con la derivada. Bueno, en este caso lo tenemos. Todo lo que está encerrado sería el dt para el cambio variable x, de x cuadrado menos 1. Bueno, aquí lo llamamos como v x cuadrado menos 1. De v es 2x de x. Y los extremos de la integral cambian. Si x es igual a 1, v es 0. Si x es la raíz cuadrada de 1 más pi, v es igual a pi. Así que a fin de cuentas tenemos integral de 0 a pi de la función seno. Esa integral es igual a 2 y por tanto el resultado, el volumen que estamos buscando es igual a 2pi. Si tiene alguna duda, usted me avisa. Continuamos.
parece que está bien claro, digamos, en el uso del método en este ejemplo. Si realizamos un segundo ejemplo. Busca la expresión para el volumen de una esfera, donde el radio es una constante positiva mediante el método de cascarones cilíndricos. De alguna manera esto lo hicimos usando el método de disco, se podía encontrar el volumen de una esfera. Ahora vamos a usar el método de los cascarones cilíndricos, para lo cual solo tenemos que considerar la región acotada, digamos que es el semicírculo con centro en el origen, que tiene esta ecuación. Bien, tenemos la región de todos los puntos aquí en el plano cartesiano, donde y varía entre 0 y r, y x varía entre menos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada, por lo cual tenemos que corregir el gráfico. Lo importante es que y se mueva entre 0 y r, que es lo que vamos a usar como variable de integración, y el x se mueve entre menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado y la raíz positiva de la misma expresión. Por lo tanto, lo que nosotros estaríamos usando para los cascarones cilíndricos sería un segmento horizontal para un valor dado de y entre 0 y r. Eso se hace girar alrededor del eje x. Así que para usar el método se requiere conocer el radio, que en este caso es y la altura viene a ser, bueno, la distancia entre esos dos gráficos. Para un valor dado de y, la distancia entre el punto en el gráfico azul y el rojo es 2 veces la raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado. Así que tenemos la altura. Y necesitamos el intervalo de integración que viene dado por lo que dijimos originalmente, y entre 0 y r. Así que de nuevo, el volumen va a ser 2pi integral de 0 a r del radio por la altura. Así que tenemos nuevamente una sustitución similar a la que usamos antes. Reemplazando el valor del radio y la altura, nos queda 2pi, la integral, o sea, bien digo, desde 0 hasta r de y por 2 veces la raíz cuadrada. Aquí dejamos 2pi fuera de la integral. Ponemos el resto de los términos dentro y colocamos dos factores menos 1. Uno fuera de la integral, uno dentro de la integral, porque aquí estamos formando la sustitución adecuada. Básicamente observar nuevamente que si nuestra nueva variable va a ser u, lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada, fuera tenemos la derivada. Así que eso sugiere usar, como bien dice abajo, u igual r cuadrado menos y cuadrado. Tenemos el de u, que es menos 2y de y. Y sabemos cómo cambian los extremos. Así que me queda menos 2pi, integral desde r cuadrado hasta 0 de la raíz cuadrada. Después podemos usar este signo menos para cambiar el sentido de integración. Me queda 2pi, la integral de 0 a r cuadrado de la raíz de u de u. Para calcular eso, la primitiva de lo que tenemos dentro de la integral de 2 tercios u elevado a 3 medios. Al reemplazar todo en 0 me queda 0 y en r cuadrado me queda aquí r elevado a 3 multiplicando el 4pi sobre 3. Resultado correcto y de hecho es lo que nosotros esperábamos para el volumen de la esfera. Ya sea por la geometría escolar o ya sea por lo que hicimos la semana pasada, que lo revisamos esto como ejemplo.
Vamos a pasar rápidamente a los ejercicios. Aquí tenemos 2 páginas con ejercicios propuestos, así que vamos a trabajar. Vamos a tener entre 10 y 15 minutos para trabajar esto, con lo cual tenemos la grabación ahora. Y empezamos a resolver los ejercicios del primer grupo. Comenzamos con el 1i, que es determinar el volumen de un cono con radio en la base igual a r con altura h. Vamos a imaginar el cono con el vértice hacia abajo. Para eso necesitamos graficar una función lineal. Si esto lo hacemos girar alrededor del eje Y, se forma el cono, como acabo de mencionar, pero necesito que para x igual r, la altura sea h. Y eso me dice cuál es la pendiente de esa recta. Y por lo tanto la ecuación de la recta, porque sabemos que esto pasa por el origen. Y igual a h sobre r por x. Y además tenemos que encontrar el volumen del sólido de revolución. Lo vamos a hacer por el método de los cascarones cilíndricos. Así que por un valor dado de x entre 0 y r, tenemos un segmento vertical que al hacerlo girar nos dice cuál es el radio y la altura del cascarón. Radio es x, la altura es h menos la función. Lo vamos a factorizar para poder manipular más simple, digamos, en la integral. Vamos a suponer h sobre r multiplicando a r menos x. Esa es la ecuación esa es la altura que nosotros vamos a utilizar en la fórmula. Así que el volumen es 2pi, la integral que sabemos va desde 0 hasta r, del radio, por la altura. Una vez que llegamos a esto ya es más simple porque solo tenemos que calcular la integral. En este caso es un polinomio de grado pequeño, así que se puede calcular simplemente. 2pi h sobre r, la integral rx menos x cuadrado. Encontramos la primitiva. Se evalúan los extremos de la integral y se resta. Al reemplazar x igual 0 se obtiene 0, así que nos concentramos en reemplazar r. Simplificamos el r.
El 2 también, con el 6. Nos queda pi r cuadrado h sobre 3, lo cual coincide con la fórmula que uno conoce, por ejemplo, la geometría escolar, o todavía dentro de secciones transversales que hicimos algo de este tipo. Para problema 1, 2i, tenemos que considerar una elipse. La ecuación de la elipse nos dice, bueno, que está centrada en el origen y que los semiejes son A en a lo largo del eje X y B a lo largo del eje Y. Esto se hace girar alrededor del eje Y, que es lo que vamos a indicar aquí. Tenemos que encontrar el volumen de ese sólido de revolución. Bueno, primero la ecuación de la elipse. Se gira alrededor del eje Y y tenemos que encontrar el volumen. En realidad tendríamos que usar, para encontrar el elipsoide de revolución, tendríamos que utilizar lo que está en el cuadrante 1 y 4. Sin embargo, por todo el tema de simetría, es suficiente tomar lo que está en el primer cuadrante y multiplicar el resultado por 2. Para el primer cuadrante y para poder usar el método de cascarones cilíndricos tenemos que encontrar y como función de x. Es lo que vamos a indicar a continuación. Y bien, tenemos que encontrar a partir de la ecuación que tenemos. Empezamos y cuadrado sobre b cuadrado es 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Esto probablemente ya lo hemos hecho antes, pero lo vamos a reiterar. Esto es a cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado. Tomar raíz cuadrada y quedarnos con la raíz positiva, porque aquí sabemos que el x y el y son no negativos. Nos queda y sobre b igual a la raíz a cuadrado menos x cuadrado sobre a. Entonces y tiene que ser b sobre a por la raíz. A cuadrado menos x cuadrado. Así que para un valor de x que está entre 0 y a, conocemos el radio, que es igual a x, y la altura, que es igual al y, como función de x. Es decir, es b sobre a por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y hecho de esta manera es muy similar
al caso de la esfera, que se puede encontrar con cascarones cilíndricos y que me parece que es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Así que veamos de qué se trata esto. Bueno, el volumen que estamos buscando es igual a 2 veces, el 2 por el tema de la simetría. Y aquí usamos la fórmula. 2pi integral de 0 hasta a del radio por b sobre a raíz de a cuadrado menos x cuadrado de x. Vamos a reiterar, este 2 viene de la simetría. En particular la del eje x, que es la única que se mantiene al hacer la revolución, digamos, para hacer la rotación alrededor del eje y. ¿Qué más necesitamos? Vamos a tomar este b sobre a, lo vamos a sacar como constante. Y el otro 2 lo vamos a ingresar. Y eso lo hacemos así porque el 2 aquí está relacionado con la derivada de lo que está dentro de la raíz. Así que esta cosa no es muy distinta a lo que hicimos antes. Vamos a tomar t igual a cuadrado menos x cuadrado. dt es menos 2x de x, así que menos dt es igual a 2x de x. Vemos cómo cambian los extremos. Si x es 0, t igual a cuadrado. Si x es a, t igual a 0. Así que el volumen es 2pi b sobre a, la integral de a cuadrado a 0 de la raíz de t, y aquí nos queda menos de t. Ese menos se usa para cambiar el sentido de la integral. Y esa integral ya la hemos calculado en ocasiones anteriores. Sabemos lo que va a pasar al reemplazar t igual a 0. Queda todo igual a 0, así que reemplazamos el t por a cuadrado. Me queda 4pi b sobre 3 por a elevado a 3. Eso es 4pi sobre 3 a cuadrado b, que me parece que es el resultado al que queríamos llegar. Si tienen alguna pregunta antes de ir a lo siguiente. Al parecer no, así que vamos a pasar al... Vamos a ver el segundo grupo de ejercicios. Sí, profe, era una pregunta cortita. ¿Sí? Voy a Que ver sobre eso, eh, lo que estamos haciendo. en la ¿Sí? elipse, ¿por qué se multiplica por 2 y no por 4? Porque solamente se está tomando el eje, rotando en el eje X. Tiene relación con lo que estaba diciendo al principio. Como aquí estamos tomando un cuarto de la elipse, usted puede pensar que es por 4. Sin embargo, tienes que observar bien que al tomar eso y hacerlo girar, ¿qué es lo que se obtiene? Voy a hacer el dibujo bien rápido. Acá. Tienes un cuarto de la elipse.
y la haces girar, obtienes la mitad de lo que tú quieres. Entonces, es aquí donde estamos calculando el volumen. Así que a pesar que estoy usando un cuarto de elipse, el volumen, digamos, esto es la mitad de lo que estoy buscando. La Ya, creación. ya le entendí, profe. Gracias. Bien. Lo mismo van a tener alrededor de 10 minutos para el segundo grupo de ejercicio que ustedes pueden ver aquí. Nuevamente vamos a tener la grabación. Bien, vamos a resolver el ejercicio 4. En la parte I tenemos la región acotada por el gráfico de y igual 1 sobre 1 más x a la cuarta, que es una función decreciente positiva, como ustedes pueden ver en la figura. El eje x y la recta vertical es x igual 1, x igual b. B es una constante mayor que 1. Entonces esa región se tiene que hacer girar alrededor del eje y. Tenemos en la parte A que encontrar el volumen de ese sólido. Así que bien sabemos nuestro intervalo de integración va a ser desde 1 hasta B. Para un valor de x en ese intervalo va a ser radio igual x y h, o altura, va a ser igual a la función. Por lo tanto, el volumen va a ser 2pi integral de 1 a b x por la función de x. Aquí el cambio de variable es evidente, o sea, se hace evidente sobre todo si colocamos el 2 dentro de la integral. O bien, además del dx, tomamos el x y el 2 que lo podemos ingresar. Todo eso va a ser en el fondo lo asociado a la derivada de mi nueva variable. Así que si t es x cuadrado, sí, en el fondo quizás no era tan claro, pero en el fondo x a la cuarta es x cuadrado y después elevado al cuadrado. Y sobre todo por la evidencia de que hay un x fuera y un 2, es que uno puede, digamos, implementar esta sustitución con cierta probabilidad de éxito, en que la integral será más simple de calcular. Veamos cómo cambian los extremos de la integral. Y por lo tanto nuestra integral, o sea, nuestro cálculo de volumen va a ser pi, la integral de 1 a b cuadrado, de t sobre 1 más t cuadrado. Y la función primitiva de 1 sobre 1 más t cuadrado es el arco tangente. Cual se reemplazan los extremos de la integral. Y la única observación sobre esto es que el arco tangente de 1 es pi sobre 4, así que lo vamos a dejar de esa manera. Hemos encontrado el volumen en función de b. Ahora, para la parte 2i tenemos que encontrar el límite de esto. De hecho, este era volumen dependiente de b. Tenemos que encontrar el límite de esta expresión cuando b tiende a infinito. Vamos a calcular primero y después vamos a interpretarlo gráficamente. Bueno,
cuando b tiende a infinito, b cuadrado también tiende a infinito. El arco tangente es una función que tiene límite cuando b tiende a infinito, y ese límite va a ser, o sea, cuando lo que está dentro del arco tangente tiende a infinito, esto tiende a pi medios. El resultado va a ser pi por pi cuartos, es decir, pi cuadrado sobre 4. La interpretación gráfica de esto, si nosotros vemos arriba, es que si nosotros consideramos b como una variable, esta región depende de b. El volumen del sólido de revolución generado también depende del b. Si nosotros llevamos esto cada vez más a la derecha y lo hacemos que el b sea muy grande, el volumen va a ir aumentando, pero se va a acercar cada vez más como volumen del sólido de revolución a pi cuadrado sobre 4. Así que ahí tendríamos una situación de límite. Y esto es básicamente lo que uno hace, adelantando algo que vamos a usar más adelante en el curso, es lo que uno hace en el contexto de la integral impropia. La integral es donde aparece un infinito como extremo de integración. Básicamente eso que estamos haciendo aquí es la idea de una integral impropia. Insisto, lo vamos a revisar más adelante en el curso. Es solamente como para anticipar la idea asociada a esto. ¿Alguna duda que tengan antes de cerrar la clase? Por mi parte, no, profe. Que pareciera que no hay dudas. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Como siempre, gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.